Hola, hola queridos amigos, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos? Esperamos que anden muy bien de todo corazón, que estén siendo bendecidos en este momento por la compañía del Señor Jesús. En esta ocasión queremos regalarte un poquito acerca de la lucha del cristiano. La vida del cristiano es una vida sumamente especial. La vida del cristiano tiene, por un lado, es una experiencia muy rica, muy vivificante, transformadora. Cuando Cristo llega a la vida de uno no queda de la misma forma que era antes. Dios te cambia la manera de ver las cosas, la manera de hablar, de comer, un estilo de vida, un estilo de vida. Y no es nada forzoso, ¿no? Ahora también en la Biblia encontramos, cuando uno analiza a nivel doctrinal, debe investigarlo en toda la Biblia, encontramos un marco que es el marco del gran conflicto. En el gran conflicto tenemos una oposición a la vida cristiana. Todo aquel que quiera vivir como Cristo vivió, todo aquel que desee seguir los caminos del Señor Jesús, dice el apóstol Pablo, sufrirá persecución. Y esto ocurre en la carta a los Efesios. Este es un pasaje especial porque nos enseña en el marco de la carta a los Efesios que la iglesia se la compara con un ejército. La iglesia es comparada con un grupo de personas que deben encontrar fuerzas, organización, deben encontrar la victoria en el Señor Jesús. El cristianismo, si no tiene en cuenta este elemento, será derrotado. El cristiano, sobre todo, si no tiene en cuenta esto, no podrá vencer en su vida individual y compartida a nivel espiritual. Por eso es menester que nosotros miremos esto de cerca, que nosotros podamos reflexionar en estos pasajes y poder sacar algunas conclusiones muy interesantes de cómo es la lucha del cristiano. Allí en Efesios 6, si me acompañás, el apóstol Pablo habla en los versículos 10 al 20 acerca del gran conflicto que existe de forma cercana, individual, para el cristiano y también compartida con la sociedad, con la iglesia y también con su familia. El gran conflicto permea, o sea, alcanza, pasa a todo círculo donde el cristiano se relaciona. El gran conflicto, la lucha en contra del bien y el mal, siempre va a estar. Es una lucha continua. La naturaleza del maligno es atacarte, atacarte y atacarte. Es su naturaleza. Dios trató de ofrecerle perdón, pero este ser lo rechazó. Este ser no quiso saber nada con la restauración que Dios le ofrecía. La Biblia allí en Ezequiel 28 dice, ¿no? Yo había hecho de ti un querubín cubridor hasta que caíste en pecado. O sea que Dios lo probó, Dios le dio un tiempo donde pudo desarrollar su carácter y las decisiones que tomó este ángel poderoso fue, lejos de acercarse a Dios, decidió continuar en su camino de rebeldía. Y lastimosamente muchos seres fueron tras de él. La Biblia dice que los conquistó, allí en Apocalipsis 12:3, los conquistó con su cola, con su cola. Y si miramos en Isaías 9, nosotros vamos a ver que la cola es la estrategia de hablar mentiras, de hablar mentiras. Es el elemento, el instrumento de engañar, de manipular mediante un contenido que no está enmarcado en la verdad. Y esa fue la estrategia del maligno. La estrategia del maligno fue engañar, destruir, matar y robar, como dice Juan 10:10. Por eso es necesario que nosotros entendamos el llamado que nos hace aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en el versículo 10 dice, por lo demás, hermanos, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. El apóstol Pablo, cuando habla en esta frase que vincula todo lo que es Efesios del 1, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, versículo 9, el apóstol dice, yo te hablé de
la buena disposición que tiene Dios de darte a raudales el Espíritu Santo. Dios desea tu armonía en el hogar tuyo, en la sociedad. Dios desea que nosotros seamos vivificados, abandonemos ese estado de muerte que teníamos para ahora vincular la última parte. El gran conflicto, la lucha del cristiano no terminó. La lucha del cristiano está a pleno en esta frase: por lo demás, hermanos míos. Dios te ha dado todos los medios para que la unidad se dé en tu casa, en tu familia, en vos mismo, con tu pasado. Todo te lo resuelve Dios en Jesús. Jesús es la adopción central, es el actuar del cristiano, es la imitación que debiera hacer el cristiano al momento de desarrollar su conducta. Todo está centrado en Él. Por lo demás, ahora tú tienes que luchar el gran conflicto. Dios te ha dado todas las herramientas, pero esto no es el cielo. Acá en esta tierra vas a tener y voy a tener un enemigo dispuesto a combatir para que tú no camines en la senda de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor. Fortaleceos en el Señor. El versículo 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, dice el versículo 13, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. El apóstol Pablo ahora nos va a decir que tenemos una lucha muy seria. ¿Y cómo es esa lucha seria? Bueno, con un grupo de ángeles caídos, un grupo de seres que no son seres humanos. Por eso dice el texto, no es con sangre ni carne. O sea, no es una criatura igual que vos, igual que yo. Sino que dice que este grupo de seres tienen una organización, tienen una forma de trabajar. Dice el texto, para que podáis estar firmes, en el versículo 11, contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanzas tiene que ver con la forma de proceder, tiene que ver con la metodología. Es como cuando se lleva a cabo una investigación, hay una metodología, una forma de hacer la investigación. Cuando se lleva a cabo una causa penal, hay una metodología, o sea, son los pasos a seguir. O sea, lo que está diciendo acá el apóstol Pablo es que este ser planifica tu caída. Este ser se organiza y arma todo un escenario para que tú y yo nos entreguemos en la tentación que Él nos quiere ofertar. Luego dice en el versículo 11 y 12 la palabra contra. Esto significa que todo el que quiera seguir a Cristo Jesús va a tener un adversario en contra suyo. Todos. Tanto hermanos que son líderes como hermanos laicos, voluntarios, que no tienen funciones de liderazgo. Contra. Todos tenemos que saber, tenemos que ser conscientes de que seguir a Cristo te coloca a un equipo de enemigos en contra de ti. Y finalmente allí en el versículo 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Es decir, hay dardos, hay una metodología destructiva, hay una estrategia para hacerte caer y hay una lucha sumamente organizada. Por lo tanto, nosotros, queridos hermanos, necesitamos conocer y saber cómo trabaja el adversario. Bueno, el adversario trabaja de tres formas muy interesantes que lo vemos a lo largo de toda la Biblia. A lo largo de la palabra de Dios vemos cómo Él trabaja y se involucra, se inmiscuye en asuntos
del pueblo de Dios. Ese es su gran objetivo. Porque el apóstol allá en Efesios 2 viene hablando de cuando uno estaba muerto. El apóstol dice, levántate tú de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, hay una etapa de cuando el ser humano está perdido. Y esa no es la preocupación del enemigo. La preocupación es cuando yo entiendo que ahora el Señor Jesús me vivifica, me da la oportunidad de tener una nueva experiencia y allí se me provee de las herramientas para vencer en la vida cristiana. Ahora, cuando llegaste a esa etapa, ahora está el contra que aparece en los versículos 11 y 12 de Efesios 6. Contra ti hay un equipo que te atacará de derecha a izquierda, de principio a fin. Por eso necesitamos conocer al maligno, cómo trabaja él. Hoy recordaba cómo me habló un hermano en una iglesia. Yo iba a presentar la caída de Lucifer, la historia de la rebelión en el cielo, ¿no? Y el hermano me dijo, no lo hagas muy satánico, ¿no? Nosotros confiamos, según la Biblia, que tenemos ángeles a disposición muy poderosos. Un ángel solamente en los tiempos de Sennacherib mató a 185.000 soldados. Imagínate si no es poderoso un ángel. Uno confía en los ángeles y sabe de que Dios nos protege con ellos. Pero también tenemos que reconocer a la luz de la Biblia y ser sinceros con nosotros mismos como cristianos, de que la Biblia no te da una mirada utópica del mal. Dios no te dice, va a estar todo bien, Ezequiel, anda tranquilo, que no te va a pasar nada. Dios te dice, mira, hay un conflicto, hay una guerra en todo momento, hay una invasión en tu vida de seres que quieren asfixiarte, que quieren manipularte, que quieren dominarte. La Biblia es muy sincera al respecto. Satanás tiene 3 formas de trabajar con el ser humano. Tiene algunas estrategias más, pero para mí las más importantes son estas 3 que te vamos a compartir. La primera, la número 1, las tentaciones programadas según tus tendencias. ¿Qué significa esto? Satanás no hace o no fabrica, no organiza sus huestes poniendo tentaciones a todos por igual, sino que lo que hace el diablo es estudiar tu genética, estudiar tu temperamento, estudiar las experiencias que tenés, estudiarte en tus fragilidades de carácter, en cuál es tu trayectoria de vida, y él te programa para que tú caigas en lo que él te va a dar a continuación. O sea, lo que hace Satanás es buscar tu fragilidad y hacer una adaptación de esas tentaciones para tu necesidad o tu debilidad espiritual, moral. Si vos no tenés problema con el alcohol, por más que te pongan una botella de alcohol, del color que sea, y te hablen bonito, a vos no te va a traer eso. El enemigo no desgasta energías en programas de tentación que no tendrán resultados. No. El enemigo, querido hermano, querido amigo, hace un programa de tentaciones que te va a dar la probabilidad, obviamente, de caer, de ceder, de entregarte, de ser conducido en el camino del mal. Por eso la Biblia dice, velad y orad, sed sobrios y estar atentos, velad, dice el apóstol Pedro, porque vuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. Nota que el pasaje dice, buscando a quien devorar. Ahí hay una actividad de búsqueda, o sea, él trabaja para hacerte caer, y además dice a quién devorar. ¿A quién devorar? Eso significa de que él anhela de que tú seas destruido, y yo también. Por eso necesitamos saber de que el enemigo trabaja de una forma específica según tu tendencia
tu fragilidad moral, espiritual. Segunda cosa que hace Satanás, él se camufla. Alguien dijo que Satanás es una especie de cobarde, porque él siempre actúa de una forma camuflante, siempre actúa como el camaleón, se acomoda según la situación, según la ocasión, según el momento. El enemigo se adapta, se adecúa y ataca. Lo hizo con Eva, por ejemplo. Dios no le había dado la capacidad de habla a ningún animal. Es más, dice la Biblia que Adán, allí en Génesis 2, buscó, cuando le colocó nombre a los animales, buscó una compañera y no encontró. Porque la capacidad humana de expresarse, de razonar, no lo tiene un animal. O sea, los animales no estaban en el mismo reino humano. Por eso una cosa es el reino vegetal, una cosa es el reino animal y otra cosa es el reino humano. Pero a Eva se le presenta un animal que habla. O sea que hubo un milagro mentiroso. Y la Biblia habla de que Satanás, por ejemplo, hizo un milagro con los magos de Faraón en Egipto. Satanás hizo prodigios en la ciudad de Éfeso. El apóstol Pablo describe cómo había hechiceros, deambulantes, exorcistas, itinerantes en Éfeso. Allí Hechos 18, Hechos 19, 20. Se describe todas estas escenas. Por lo tanto, cuando nosotros miramos en la Biblia, vemos a Satanás mostrando su poder, mostrando su capacidad sobrenatural. Y finalmente, antes de que venga el Señor Jesús, allí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, se habla de que Satanás hará señales, prodigios y milagros. Lo mismo que hizo el Señor Jesús. En Apocalipsis 13 se habla de que hará hasta descender fuego del cielo. O sea, el milagro es para confundir al ser humano. Es para hacer pensar al ser humano que es Dios quien está obrando ese milagro. Y no es así. Todo lo contrario. Por eso necesitamos estar atentos en cómo Satanás se camufla. El apóstol Pablo, si me acompañas allí a 2 de Corintios 11, dice en el versículo 3, pero temo, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y mira ya en el versículo 14 dice, y esto no es de sorprenderse. No te sorprendas si el enemigo trabaja de esa forma, engañando, manipulando. Porque dice, el mismo Satanás se disfraza, o sea, se presenta, se camufla como ángel de luz. Es decir, lo que hace Satanás es mostrar otra cara, usar una máscara, usar un distractor. Por eso tú tienes que pedirle a Dios sabiduría. Tienes que pedirle a Dios que te muestre el camino para vencer, para detectar al engañador. ¿Y sabes qué es lo más terrible? Es cuando el diablo mete el escrito está. Por ejemplo, con Eva dijo, así que Dios os ha dicho. Allí Génesis 3:2. Dios os ha dicho. Dios estaba en los labios de la serpiente. A él no le importa emplear la Biblia. Y sobre todo la emplea de una forma distorsionada para engañar al oidor de la misma. Por eso necesitamos conocer de la palabra. Tú necesitas conocer de la Biblia. De lo contrario, seremos engañados. Satanás aturde la mente. Por eso dice vuestros sentidos. Los sentidos son una mente, una conciencia cauterizada.
Cuando hablamos de los sentidos, hablamos de mente, pensamientos, inteligencia. Siempre Satanás ataca el centro, la capital de tu cuerpo, que es la mente. Él trabaja de esa forma. Y cuando él engaña al ser humano, ahora conquista agentes para su servicio. Dios, cuando llama al ser humano, lo llama a hacer misión. Dios invita a la humanidad a que pueda trabajar para su causa. El adversario no deja ningún margen para que el libre albedrío se desarrolle. El enemigo violenta la conciencia, la libre elección, el libre arbitrio que tiene el ser humano, y los fuerza distorsionando su naturaleza. Por eso, cuando miramos, por ejemplo, la relación que tuvo Eva con su esposo después de haber caído en pecado, fue tremendo, porque el mal ocupó completamente el corazón de Eva. Y ahora directamente, naturalmente, hizo el mal. Dejó que el pecado encuentre un espacio, y ese espacio fue ocupado completamente por esta enfermedad. Y nosotros miramos, por ejemplo, los pueblos cananeos. ¿Quién era el que impulsaba a los filisteos, que atacaron en todo momento al pueblo de Israel? Lo llevaron a la idolatría, al paganismo, a las prácticas aberrantes a los ojos de Dios. ¿Eso era natural? ¿Eso lo hacía realmente el pueblo? No, detrás del pueblo cananeo estaba obviamente Satanás. En Eva lo vimos. En Eva estaba Satanás trabajando en el corazón de Eva. Por ejemplo, Pedro. ¿Se acuerdan allí en Mateo 16? Pedro estaba hablando a Jesús y dijo: Señor, no tenés que ir a Jerusalén. No vayas a Jerusalén. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Qué tremendo. Qué tremendo. El diablo estaba tomando posesión de la mente del apóstol. ¡Qué tragedia! Los endemoniados gadarenos, mándanos a que vayamos a los cerdos, al hato de cerdos. Nosotros queremos dominar a este hombre, pero al menos déjanos habitar en cuerpos animales. Al menos déjanos entrar en posesión de ese hato de cerdos. El enemigo trabaja de una forma terrible, hermanos, tenaz, y él te hace su agente. Recuerda, Dios te dice en su palabra: el diablo tiene su estrategia, te hace una tentación a tu medida. Luego lo que hace el diablo es mostrarse de una forma oculta, o sea, no muestra su cara, sino que muestra una máscara, algo falso. Y el tercer punto es que él, ya cuando conquistó el corazón del pecador, ahora el pecador solito va a hacer la obra que él desea hacer, o que él desea que Satanás quiere que el ser humano caído haga: llevar a otros a la perdición. Por eso es una lucha tremenda. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, el apóstol Pablo allí en Efesios nos da algunas lecciones. Versículo 10. La fuerza, el poder no está en ti. No lo busques en ti. Cada vez que nosotros buscamos o hacemos o vivimos una vida espiritual según nuestras fuerzas, lamentablemente cedemos al pecado. El versículo 10 dice: fortaleceos en el Señor. Esto demanda una armonía entre el Señor Jesús y el cristiano. Demanda que el cristiano siempre hace referencia al Señor Jesús. Todo lo que el cristiano realiza siempre lo hace por medio de una estrecha unión a su Salvador. Jesús es el medio o la esfera en el que el cristiano vive, se desarrolla y toma decisiones. Cristo es el entorno, es el límite del cristiano. Tú, en el tercer punto, tienes que reconocer a tus enemigos.
Es un grupo de enemigos que hay millones de ellos que te persiguen, que tratan de hacerte caer en todo momento, que conocen cómo hacerte caer por tus sentidos, que están en contra tuya, que tienen dardos que lastiman. Por lo tanto, tú debes saber de que la Biblia es sincera. La Biblia no te miente, la Biblia te dice la verdad. Y cuando alguien quiere iniciar la vida cristiana, debe saber que tiene un enemigo que vencer. Y finalmente, el último punto es que tenés al Parácletos. Allí en el versículo 18 dice, orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, nuevamente, así como hablábamos, en Cristo, en el Señor, el versículo 10. En el versículo 18 es, vive en la esfera del Espíritu Santo, protégete con Él. Y la palabra que usa allí Juan 14, 16 es el Parácletos. El Parácletos es el que acompaña al que está luchando en el ejército. Es un término militar. En todos los capítulos, ya noté algunos versículos, Efesios 1, 13 y 14 aparece el Espíritu Santo, en Efesios 2, 18, en el capítulo 13, el versículo 5, en el capítulo 4, versículo 4, en el capítulo 5, versículo 9 y también en el capítulo 6, versículo 18. ¿Qué te digo? ¿Qué te trato de decir con todo esto? Tú no estás solo. No tenés por qué pelear solo la batalla entre el bien y el mal. Vence el mal con el bien, dice el apóstol Pablo. Vence con las armas de la milicia de Cristo. Es mi deseo que se cumpla en ti. Al que venciere, le daré que se siente en mi trono con mi Padre, así como yo me he sentado en el trono con mi Padre. Si tú quieres ser un vencedor, tienes que luchar con las herramientas, con las armas de defensa adecuadas. No te equivoques, de lo contrario, caerás tarde o temprano. Que Dios te bendiga ricamente y nos vemos, si Dios quiere, en algún próximo videíto. Chao, chao.